Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los libros Sonatas de Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán fue un escritor español de principios del siglo XX que inició lo que se conoce como el modernismo. El modernismo fue una tendencia cultural que rompía precisamente con los excesos del naturalismo y la sordidez de las historias que ellos mismos contaban, los escritores naturalistas, y ponía el énfasis no tanto en las historias, sino como en la forma y en el lenguaje. Van a ver que, sobre todo en los libros de las sonatas, son libros que están llenas de adjetivos y sobre todo de frases que simulan precisamente el escenario de la realidad, en lugar de ser una escritura descriptiva de los lugares, hechos o sentimientos o situaciones. Más bien es una escritura que utiliza las parábolas, las metáforas sobre todo, para describir los lugares, hechos y sentimientos. Esto le da sobre todo al lenguaje una elegancia por el variado uso de palabras, así como un halo poético que definitivamente no estaba en los escritores naturalistas, y le da a las historias, a pesar de ser muy simples, una grandilocuencia y sobre todo una elegancia al escribir, y sobre todo para el lector es un deleite leerlas. Por otra parte, también esta corriente tenía como propósito hablar, es una corriente decadentista. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien en el naturalismo se enfocaba en los pobres, en la sordidez, en los problemas sociales, aquí más bien se echaba una vista hacia atrás, y veía todavía en la antigua aristocracia o en la forma en que ellos interactuaban, una forma de vida totalmente diferente. Y esta vista era como una añoranza de algo que ya se ha ido, y que conforme se ha ido esa realidad, también se ha ido pues la poesía y el lenguaje que le encubrían, a pesar de que pues todo el mundo sabía que era decadentista. ¿Por qué? Porque de alguna manera echaba el ojo hacia atrás sobre organizaciones o formas sociales que ya no respondían a la realidad de principios del siglo XX y sobre todo a las ideas sociales que se estaban manejando. Sin embargo, pues Ramón del Valle Inclán hace de esta corriente modernista o decadentista una forma de delicia literaria que hace que el lector se enamore precisamente de sus escritos, y hace que el lector desarrolle su imaginación a través de las metáforas que van describiendo tanto los sentimientos como los lugares o los hechos. Las sonatas de Ramón del Valle y Arizpe en realidad son 4 novelas y describen, digamos, los momentos de la juventud, madurez, otoño y el invierno del Marqués de Bradomín. El Marqués de Bradomín es una especie de Don Juan de mitades del siglo XVIII en España, que se describe de una manera diferente como un hombre feo, católico y sentimental. A través de estas memorias, como una alegoría a las memorias de Casanova, el Marqués de Bradomín va describiendo, más que sus conquistas, los sentimientos que le generan ciertas mujeres a cierta edad en que se desarrollan sus historias. Son todas historias, como dije al principio, muy elegantes, dominadas precisamente por el lenguaje alegórico y metafórico que hacen del libro una delicia. También es importante señalar que son unas historias bastante amenas y divertidas, porque hay pedazos en sus descripciones, en sus situaciones, que nos mueven a la risa. Estas memorias del Marqués de Bradomín empiezan precisamente con la sonata de primavera. Bueno, hay que decir que antes de entrar a la sonata de primavera, que las sonatas no fueron escritas como él menciona, sino primero escribió la sonata de otoño, después la de verano, después de la primavera y al final de invierno. Sin embargo, en las publicaciones aparecen de otra manera. La sonata de primavera corresponde a la juventud del Marqués de Bradomín
y de un hecho específico. Toda esta sucede en un castillo de la Alta Italia, en donde hay un cardenal que está moribundo y que el marqués de Bradomín va a visitar por instrucciones del Papa. En ese castillo, el castillo Gelati se llama, que vive una sobrina del cardenal moribundo, que a su vez tiene 5 hijas. La mayor tiene 19 años y la menor 7 u 8 años. En la visita del marqués se empieza a dar un juego de seducción entre el marqués y la hija mayor de 19 años, todo enmarcado dentro de los ritos católicos, que son el rosario, las misas y la asistencia al cardenal moribundo. Sin embargo, digamos, esas descripciones que hace de Ramón del Valle Inclán, de las miradas de los encuentros ocasionales que tiene con María del Rosario, que es la hija mayor, y sobre todo del entorno, que se va dando cuenta de que se está dando esa situación y de que empiezan a conjurar en contra del marqués, va creando un relato de intriga, porque hay una intriga alrededor de eso, y sobre todo también un relato podría decirse hasta cierta manera gótico, en donde el desenlace del final le hace nombre a esto. Sin embargo, como se va dando la situación, va tomando varios temas, como es la Inquisición, la brujería y sobre todo los celos. Aquí un poco Don Juan, que es el marqués de Bradomín, novato en estas funciones, va sacando partido pues de sus miradas, de sus encuentros personales con María del Rosario, hasta llegar incluso a su alcoba, y sobre todo cómo va luchando la muchacha María del Rosario contra el afecto que le va generando la seducción del marqués sobre sus valores sociales y religiosos principalmente, y cómo se va generando una preocupación por el bienestar del marqués. Hay una serie de incidentes que no voy a relatar, en donde de alguna manera incluso el marqués sale malherido. Sin embargo, digamos, la novela va en un crescendo hasta que sucede un final bastante inesperado, en el cual el marqués tiene que huir del castillo de Gelati. Es una gran novela y es una delicia que se la recomiendo. La segunda novela ya es como un marqués más maduro y sucede en México, precisamente porque él, como descendiente de uno de los virreyes, viene huyendo de una situación amorosa no conveniente y llega a México a hacerse presente en una serie de propiedades que sus ancestros le han dejado. Sin embargo, en el trayecto conoce a una mujer, a una criolla, que se llama la Niña Chole, de la cual se prenda inmediatamente. Toda esta segunda novela, los acontecimientos suceden en Veracruz, y de alguna manera también relata pues, la violencia que vivía el país a mitad del siglo XIX en México, y cómo esta violencia está enmarcada precisamente en el conocimiento que tiene el marqués de Bradomín con la Niña Chole. Aquí una de sus características más interesantes que ha trascendido a la propia novela es cuando la Niña Chole le pregunta si todos los españoles son como él, y él dice que no, que solo hay 2 tipos de personas en el mundo. Una, el marqués de Bradomín, y otra, todos los demás. Es parte de la forma de ver, de la simpatía del marqués de Bradomín. Esta segunda novela, que me parece la mejor, narra cómo a través de un engaño el marqués logra poseer a la Niña Chole en un convento mediante el engaño precisamente a la Madre Superiora, y cómo en esta novela también surgen temas alternos, como es el incesto, ya que la Niña Chole tiene marido y su marido a su vez es su padre, y como uno de los galanes que busca la Niña Chole es un príncipe ruso bastante guapo,
que al final del día tiene otro tipo de preferencias. Eso lo trata de una manera pues magistral Ramón del Valle Inclán. También cómo se hace de la niña Chole y cómo le es arrebatada esta por parte de su padre esposo, y luego el reencuentro. El reencuentro, además de ser una forma muy emotiva de narración, va segregando un erotismo superficial sobre la narración que nos hace un deleite la lectura. Esta novela es realmente importante y sobre todo deliciosa y además súper simpática. Aquí, por razones del tiempo, solo voy a comentar estas dos. Sin embargo, sí me gustaría algunos detalles de las novelas. Por ejemplo, hay cosas que se quedan en la mente y de esas hay muchas, como por ejemplo en la primera novela, en la Sonata de Primavera, cuando le ofrecen beber de una fuente de agua y él prefiere no beberla. Es decir, y hace una descripción muy chistosa de alguna manera de dónde bebió, porque el agua salía precisamente de un ángel, y ya se imaginarán de qué parte del ángel el agua bebió. Otra parte también yo creo que muy importante es el tratamiento del lenguaje y de los sentidos. Por ejemplo, en una parte, cuando él posee a la niña Chole, la posee en un convento a oscuras. Sin embargo, al día siguiente busca más y más de ella. Y en una parte él dice que busca ver con los ojos lo que el tacto ya vio. O sea, tiene una serie de encuentros del lenguaje, además de graciosos, muy profundos, por lo cual nos hace un deleite leerla. Yo realmente no la había leído, pero ahora que estoy leyendo es un festín realmente de lenguaje. Y ya como decía al principio del video, si bien las historias son pues, muy básicas, que es una seducción y los resultados de esa seducción, que en el primer caso es una tragedia y en el segundo caso es un triunfo, nos da una travesía sobre los sentimientos a través del lenguaje, y como nunca el lenguaje nos dice más que las cosas que vemos. Yo les recomiendo mucho estas novelas, y si tenemos oportunidad platicaremos de las otras dos. Por favor, léanla y coméntenmela. Es una gran aventura que vale la pena releerlas. Gracias.